Dios me los bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos escuchen aquí en la hermosa provincia de Lago Agrio, Sucumbíos, Lago Agrio, y también que nos escuchan en Guayaquil, que nos escuchan en Ecuador y que nos escuchan posiblemente en algunas partes del mundo. Su servidor, Pastor David Argüello, tiene una palabra, un consejo que compartir con ustedes. En el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice así en el nombre del Trino Dios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ciertamente en otros contextos, ¿verdad?, antiquísimos, dice: sin visión el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión o donde no hay dirección, el pueblo se desenfrena. Vivimos en tiempos demasiado peligrosos, tiempos en los cuales el mismo Señor habló y dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué es importante hablar de visión en nuestro contexto, casi al cierre de este año 2021 y al inicio de este próximo 2022? Es importante hablar por muchas causas. Número uno, porque en ocasiones cuando nosotros estamos al término del año, es cuando nosotros hacemos un análisis de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Si hemos hecho algo bueno, tiene que haber retribución de lo que hemos hecho. Si hemos hecho lo malo, tiene que haber alguna mala retribución, algún malestar, algún pesar. Y en ocasiones cuando nosotros estamos cerrando el año, nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en las grandes oportunidades que tuvimos y que no las aprovechamos, penosamente por no tener visión. La visión es importante como el sentido auditivo, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto. Nada es tan importante como el sentido de la visión. Por eso, precisamente por el sentido de la visión, es que nosotros podemos observar parte de esta hermosa belleza del oriente ecuatoriano, ¿sí? Sin embargo, al observar a través de la palabra en cuanto a la visión, ponemos en consideración la experiencia o la visión que tuvo José. José fue un hombre de visión. No obstante, siendo este joven, posiblemente entre 17 o posiblemente 35 años, ¿verdad?, considerando el contexto judío, consideremos entre 17 y 35. Puede haber sido cualquiera de esas dos juventudes. La primera juventud y la tercera juventud, que es a los 35. Pasado, ya uno ya se convierte en un adulto. Sin embargo, dice que Dios se le reveló a José, siendo el último de sus hermanos, siendo el hijo de una esclava. Dice la Escritura que al revelarse de Dios, le dio el sueño. Él fue y le compartió el sueño a sus hermanos. Sus hermanos dicen que se molestaron. Después le conversa a su padre que no solamente los manojos de trigo se inclinaban ante él, sino que la luna, el sol y los manojos se inclinaban. El padre, entendiendo la visión, en parte la visión, pero causándole estrago, ¿verdad?, le dice: ¿acaso tú reinarás sobre nosotros? Realmente eso tenía que ver con la visión. Pero José no entendía en su totalidad, pero recibía de parte del Señor, ¿verdad? Y dice la Escritura que sus hermanos, desde aquel momento, planearon cómo deshacerse de su hermano José. Y por ser el menor y por tener esa túnica de colores que su padre lo amaba y por cuya causa le entregó aquella túnica, sus hermanos, en vez de matarlo, pensaron y dijeron: mejor tratemos de deshacernos de él. Y de hecho lo hicieron, vendiéndolo como esclavo. Y por cuya causa, en los versículos posteriores, encontramos que ya maduro José y habiendo visto hecha realidad la visión que Dios le compartió, dice la Escritura que José le dijo a sus hermanos: no os pese el haberme vendido, porque para preservación me envió Dios delante de vosotros. Ahora, en ocasiones, mis amados hermanos, Dios nos va a dar una visión, nos puede entregar una visión, como se le entregó a José. También se le entregó a este hombre llamado Moisés, cuyo hombre, dice la Escritura, que recibió una visión de parte del Señor. Lo observamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios
les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Es decir, hay visiones que aunque son muy hermosas, muy gratificantes, pueden traer con ello también algún tipo de dificultad. En el caso de Moisés, dice que la visión que recibió de parte del Señor le trajo dificultad, porque sus hermanos le vendieron. En el caso de Moisés, sus hermanos no entendieron. Y dice más adelante en el versículo 26, que al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Qué provocó la visión? La visión provocó alguna especie de estrago. No es porque no era de Dios, de hecho era de Dios, pero este hombre no compartió la visión con personas que eran entendidas. Aquí el Señor nos quiere compartir algo a nosotros. Es importante que entendamos que la visión que recibimos de parte del Señor, cuando la compartimos con personas adecuadas, la visión va a provocar entusiasmo, la visión va a provocar motivación, la visión va a provocar que gente se una a nosotros para perseguir esa visión, porque hay gente sedienta de liderazgo, hay gente sedienta de buscar dirección. Y cuando hay gente que busca ese tipo de personas que entienden o comprenden el plan o el propósito de Dios, ya sea para una empresa, ya sea para una comunidad, ya sea para una iglesia, una empresa, en el área política, la gente sigue a ese líder. ¿Por qué lo sigue? Porque es un líder que tiene visión, que tiene entendimiento. Y es precisamente lo que muchas veces se carece en varias áreas. Por eso muchas iglesias terminan cerrando, ¿verdad? Terminan dividiéndose, terminan fragmentadas por causa de que se tuvo una visión. Pero a medida que la visión comenzó a incrementarse, hay que realizar ciertos ajustes. Pero cuando no se hacen a tiempo, entonces surgen los estragos, porque no tenemos en los lugares claves las personas adecuadas. Nosotros como pastores no podemos sentirnos los hombres orquesta, pensando que todo tiene que moverse alrededor nuestro, en el sentido de que nosotros tenemos que estar liderando todas las áreas, porque no vamos a poder. El mismo Jetro le dijo a Moisés, al ver lo que de la mañana hasta la tarde estaba dictándole leyes al pueblo, dice que lo llamó aparte su suegro, siendo un mundano, siendo un pagano, siendo un idólatra. Le dice: no hagas esto porque terminarás tú cansado y cansarás al pueblo. Delega gente de cincuentena y de centena y tú tomas los casos más importantes. Porque cuando hay visión, entonces sabemos qué dirección tomar y sabemos cómo liderar. Y es precisamente de lo que carecemos en muchas áreas de nuestra vida y por cuya causa nuestros ministerios no despuntan, hermanos, no comienzan a andar. Estamos detenidos por causa de faltarnos la visión. Y en otros contextos, las iglesias se dividen. ¿Cuántos ministerios en Guayaquil, cuántos ministerios aquí en La Guario se dividen precisamente porque no hay un liderazgo que tenga una visión fresca, una visión que pueda liderar? Muchas veces la gente piensa que visión es tener el membrete de presidente, tener el membrete de líder. La visión conlleva algo más que eso. La visión nos entrega paternidad. Nos volvemos no en hermanos mayores, sino en padres espirituales. Y estamos para enseñar, para direccionar a otros. Por tanto, la Escritura nos habla de este hombre llamado Moisés. Le causó estragos, se fue, huyó, ¿verdad? Y al pasar 40 años, cuando tenía 80, dice que vio la zarza ardiendo. Y este hombre dentro de sí decía: ¿qué será? Hasta que le dijo a su suegro: ¿quién ha subido? Nadie ha subido. Dice que se atrevió a subir. Y cuando estuvo arriba, ¿verdad? Después de haber pasado 40 años, la visión no se acabó, estaba Dios sobre él. Dios sabía, Dios conoce el tiempo de transición. No solamente de Moisés, conoce el tuyo, conoce el mío, conoce cada etapa por la que estamos pasando. No es tiempo de dejarnos morir, no es tiempo de dejar caer los guantes, es tiempo de levantarnos, es tiempo de tomar aquella inquietud, aquella visión que Dios nos ha entregado. Tener visión es tener dirección es ser dirigidos por el Señor. La Escritura dice que Pablo, en Hechos capítulo 16, verso 6,
Quiso ir a Bitinia y el Espíritu se lo impidió. Quiso ir a Misia y el Espíritu se lo impidió. Y mientras él pensaba hacia qué lugar lo estaba dirigiendo el Señor, dice que Dios vino en sueño y le mostró un varón macedonio que le dijo: ven y pasa y ayúdanos. Dios le dio dirección porque vio el corazón de Pablo interesado en hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? El mismo profeta Habacuc dice: aunque la visión tardare, dice, espérala porque de seguro se cumplirá. Pablo, observamos que cuando va donde Agripa, o Agripa va donde Pablo, dice que él le comenta que no fue rebelde a la visión. Y Pablo fue misionero a los gentiles y Pedro fue misionero a los judíos. Pero también la visión puede ser atrofiada. ¿Por qué razón? Porque Pablo fue enviado para ser líder en medio de los gentiles. Pero Pablo estuvo dispuesto a sacrificar todo con tal de que sus hermanos fuesen salvos. Y así observamos que en lo posterior, en los capítulos posteriores, entre el 26, 24, 26, observamos que Pablo comienza a hacer cosas que no estaban dentro del orden del Señor, motivo por el cual el profeta Agabo le dice: así y así harán con aquel hombre cuyo dueño es este cinto, ¿verdad? Pablo dice que no solamente está dispuesto a ir a la cárcel, sino a dar su vida. Más adelante en Romanos dice que es capaz de dar su vida por sus hermanos, pero no era lo que Dios quería para Pablo. Posiblemente nosotros estemos en un lugar no adecuado, posiblemente estemos en el lugar donde Dios no nos quiere y estemos esperando fruto, estemos esperando recompensa por el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Es la pregunta. Párate en el camino, como dice Isaías, paraos en el camino y preguntad cuál sea la senda antigua y andad por ella. Dos voluntades existen en Dios: la voluntad perfecta, en la cual dice Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2, dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tres cualidades que tiene la voluntad y la dirección del Señor: es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Él dice que nos presentemos como sacrificio vivo, agradable y santo. Cuando andamos en el agrado del Señor, el mismo eco de la voz de Dios no solamente lo va a escuchar Él, sino que lo vamos a escuchar nosotros. Cuando Cristo andaba en el agrado de Dios, dice que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, cuando andamos en la voluntad perfecta de Dios y bajo la visión y la dirección del Señor, todo lo que hacemos conlleva un fruto agradable. Pero cuando andamos con una voluntad permisiva, donde Dios no nos ha mandado a hacer cosas, donde Dios no nos ha dado dirección para hacer tal o cual cosa, entonces nos sentimos frustrados, nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, porque perdemos dirección, ¿verdad? Hoy Dios nos está hablando a través del ejemplo de José, a través del ejemplo de Moisés, a través del ejemplo de Pablo, ¿verdad? Y a través de muchos hombres en las Escrituras, Dios nos exhorta a recuperar la visión. Voy a terminar con este texto que encuentro en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 11. La Escritura dice que Dios llamó a Saúl. Y cuando Dios le llamó a Saúl, cuando Dios te llama a ti, cuando Dios me llama a mí, cuando Dios lo llama a muchos hombres de Dios, dice que juntamente con ese llamado que Dios nos hace, Dios no solamente pone hombres de guerra en nuestro entorno. Primera Samuel capítulo 11, lee todo el capítulo. Dice la Escritura que muchos hombres de guerra estuvieron junto a Saúl. A Saúl solamente le tocaba obedecer, nada más, simplemente obedecer. Pero estaba bien al inicio. Y en ese contexto de 1 Samuel capítulo 11 dice que mientras muchos hombres de guerra se juntaron con él, otros vinieron que no estaban de acuerdo con él. Y en su corazón dijeron: ¿cómo nos ha de ayudar este? ¿O cómo nos ha de defender este? Dice la Escritura que Saúl vio, cuando Dios llama a un líder a liderar, Dios abre sus ojos. Y lo que no podemos ver con nuestros ojos, Dios nos permite por el área de percepción que está en nuestro espíritu, percibir, intuir a aquellos que caminan con nosotros, aquellos que aman lo que nosotros hacemos. Porque no hacemos o realizamos algo con el fin de ganar votos, lo hacemos con el fin de honrar la gloria del Señor. Por eso es importante que te rodees con gente de guerra, con gente que ame la visión, que ame la dirección que Dios te ha dado. ¿Qué pasó con Saúl? Más adelante observamos que Saúl atrofia la visión. ¿Y por qué la atrofia? Porque comienza a hacer su voluntad. Dios le dice: mata niños, mata esto, mata aquello, pero no mata a las cabras, a las vacas, no mata al rey, deja vivo muchas cosas. Y cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Aunque en nuestro contexto del siglo XXI, aquellas vacas
aquel rey puede ser sinónimo de cualquier cosa que esté en nuestro entorno y que Dios nos está pidiendo que nos divorciemos de aquello, pero no lo hacemos, ¿verdad? Y producto de no obedecer, perdemos la visión. Y cuando perdemos la visión, entonces la dirección también se pierde y comienza a morir el ministerio, comienza a tener decline el llamado o el propósito de Dios en nuestra vida. Hoy que me estás escuchando, hermano y amigo, es importante recuperar la visión. Recuperar la visión es recuperar dirección. Y cuando tenemos dirección, somos bien dirigidos por el Señor para que Dios apruebe lo que hacemos, porque no hacemos nuestras voluntades, sino que hacemos lo que está en el agrado del Señor. Y con ello también se manifiesta el fruto. Éxitos y muchas bendiciones para todos ustedes. Transmitiendo desde el oriente ecuatoriano, desde nuestra amada nación, República del Ecuador, al mundo. Éxitos y bendiciones para todos. Hasta una próxima oportunidad. Recuerda, no pierdas la visión.